Perfecto. Bueno, chicos, en la clase de ayer, ustedes recordarán que estuvimos trabajando con lo que era el producto de matrices. Recordamos muy rápidamente, porque esto fue justamente lo que estuvimos desarrollando ayer al finalizar la hora, al finalizar la clase, donde recuerden que no siempre el producto de matrices se puede realizar, y la condición, ojo que esto si está sombreado así es porque es importante que lo tengan en cuenta, que para que el producto entre dos matrices se pueda realizar, recuerden que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. La cantidad de columnas que tenga la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas que tenga la segunda. Si eso no ocurre, el producto no se puede hacer. Así que ténganlo presente a eso. Entonces, si tiene la primera matriz igual número de columnas que las filas de la segunda, entonces se puede hacer el producto y me va a dar como resultado otra matriz que la dimensión de esa matriz o el orden de esa matriz va a ser filas de la primera por columnas de la segunda. ¿Ven? Ese va a ser el orden de la matriz producto. O sea que yo, si bien todavía no realicé el producto, pero ya sé si se puede realizar y ya sé cuál va a ser el orden de la matriz que voy a obtener luego que efectúe el producto. Por eso ayer pusimos estos ejemplos de dos matrices que sí se podían multiplicar, porque fíjense que la primera matriz tiene dos columnas, la segunda matriz tiene dos filas. Cumple con esta condición, se puede realizar el producto. Y les pregunto, orden va a tener la matriz producto? Es decir, cuando yo resuelva este producto, ¿qué orden va a tener la matriz que voy a obtener? A ver, ¿qué les parece? De M por P. Y bueno, ¿y cuál sería en este ejemplo? 2 por 2. ¿Seguro? 2 por 3. 2 por 3. Acuérdense, filas de la primera, que son 2, por columnas de la segunda, ¿ven? Va a ser una matriz de 2 por 3, exactamente. Bueno, y en el otro ejemplo, fíjense que no se puede multiplicar porque justamente tenemos 2 columnas en la primera matriz y tenemos 3 filas en la segunda. ¿Está? En este caso no se puede realizar el producto. El tema es cómo, ¿se acuerdan que nosotros ayer cuando analizamos el producto, sin que supiéramos cómo se hacía el producto de matrices, lo hicimos a través de un ejemplo, ¿se acuerdan? Con la cantidad de puntos acumulados por un equipo cuando ganaba, empataba o perdía un campeonato. Y bueno, fíjense que siempre fuimos multiplicando filas de la primera matriz por columnas de la segunda matriz. ¿Está? Es decir, esa es en la forma en cómo se realiza el producto de matrices. Entonces, fíjense ustedes entonces, siempre recuerden, siempre voy a trabajar con filas de la primera por columnas de la segunda. ¿De qué manera? El primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna de la otra matriz. Luego multiplico el segundo elemento con el segundo elemento de la otra matriz. Y cada uno de esos productos los voy a sumar, es decir, este elemento por este, más este elemento por este otro, más, y así sigo hasta con el último, más este elemento por este otro. Así multiplico siempre fila de la primera por columna de la segunda. Y fíjense cómo se realiza el producto entonces. Si yo tengo que multiplicar esta matriz fila por esta matriz columna. 2 por 1, ¿ven? Más 1 por 3, más 0 por menos 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque fíjense que, esto ya lo habíamos analizado ayer, que tiene una fila la primera matriz, una columna la segunda, entonces me va a dar una matriz de 1 por 1. ¿Está? Observen acá en el segundo. Bueno, acá lo que hice fue hacer los productos, sumarlos y obtenemos la matriz de 1 por 1. Este producto se puede hacer, también lo habíamos analizado en la clase de ayer y vieron ustedes que sí, se podía realizar este producto ya que nuestra primera matriz tiene 3 columnas, la segunda matriz tiene 3 filas. Entonces, vamos a escribirlo, fíjense, esta matriz, esta matricita que tengo aquí, es una matriz de una fila por 3 columnas. Que esto es lo que yo por ahí, si tengo dudas si se puede hacer, y bueno, podría hacerlo esto para guiarme primero si se puede hacer el producto y después para saber qué
qué dimensión va a tener la matriz producto. Fíjense, columnas de la primera igual a filas de la segunda, se puede realizar el producto, y ya sé entonces que ese producto me va a dar una matriz por 2 columnas. El tema es cómo se obtienen esa fila por esas 2 columnas. Y bueno, fíjense, multiplico como siempre, fila de la primera matriz por columna de la segunda. ¿Ven? Multiplico el 2 por el menos 1, más el 1 por 4, más el 0 por 5, que es lo que obtuvimos aquí como primer elemento de la primera fila, primera columna. ¿Ven? ¿Cómo obtengo el segundo elemento de esa matriz? Que siempre sigue siendo primera fila, pero ahora segunda columna. Multiplico la misma fila, ahora por la segunda columna. Ven que siempre se multiplica fila por columna de la segunda matriz. 2 por 3, más 1 por 0, más 0 por 2, obtengo el segundo elemento. ¿Ven? Que si resuelvo esas operaciones me da esa matriz de 1 por 2, formada por los elementos 2 y 6. De esa manera se hace el producto de matrices. ¿Está? Fíjense que agarrándole la mano es una cuestión que no tiene demasiados secretos. Ayer, Fabián, otra de las cositas que habíamos dado, si querés lo volvemos a comentar ahora porque creo que era interesante. Simplemente voy a hacer una rayita acá para separar un poco esto. Lo que habíamos alcanzado a ver ayer, que también me parecía que era interesante comentárselos, eran algunas propiedades del producto de matrices, sobre todo para cuando tengo que hacer alguna operación, saber si se puede hacer o no se puede hacer. Y una de las propiedades que habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes? Era la propiedad asociativa, sobre todo cuando tengo que multiplicar más de 2 matrices. ¿Cuál multiplico primero, cuál después? No importa, porque la propiedad asociativa me dice que yo, por ejemplo, puedo multiplicar la matriz A por la matriz B por la matriz C, y yo puedo, por ejemplo, multiplicar primero la matriz B por la matriz C, y a ese resultado multiplicarlo por A, o, ¿ven? Por eso te digo, no importa si yo tengo más de 2 matrices, ¿qué producto hago primero? Si no, podría llegar a hacer este producto primero, multiplicar primero A por B, y a ese resultado multiplicarlo por C. Esa es una propiedad que tiene el producto de matrices, ¿está? Que por ahí estaría bueno cuando yo tengo que calcular el producto de más de 2 matrices. Entonces, como para saber cuál hago primero, no importa, pueden multiplicar las 2 primeras y ese resultado sumarle la tercera, o multiplicar las otras 2 primero, y ¿entienden? No importa en qué orden lo hagan, siempre y cuando siempre sea en ese orden, en el sentido de que no cambie A por B y ponga B por A, sino que el tema es qué producto desarrollo primero. Una segunda propiedad que habíamos visto tenía que ver con la propiedad distributiva del producto de matrices respecto a la suma y la resta de matrices. Esto también lo habíamos desarrollado, lo habíamos explicado a lo último de la clase de ayer, donde dijimos que... me falta una matriz de acá. Fíjense que si yo tengo el producto de la matriz A por la suma de 2 matrices o la resta, en el producto se cumple la propiedad asociativa, perdón, la propiedad distributiva del producto de matrices respecto de la suma y de la resta. Es decir, multiplico la matriz A por la matriz B, y a eso le sumo, o le resto si se trata de una resta, a la matriz A por la matriz C. ¿Ven? Se aplica lo que llamamos la propiedad distributiva. Otra propiedad que se cumple en el producto de matrices. Otra cosa que también, y hasta acá llegamos ayer, Fabián, te digo para que veamos qué es lo que, hasta dónde desarrollamos, que se acuerdan que habíamos comentado que así como para los números reales el 1 es el elemento neutro para el producto. ¿Qué significa elemento neutro? Significa que si yo hago o realizo el producto entre un número real y el número 1, que es el elemento neutro para el producto, sigo teniendo el mismo número real. Es decir, si yo al 5 lo multiplico por 1, sigo teniendo 5. O sea que el 1 es el elemento neutro para el producto. Así como vimos en la clase de ayer, antes de ayer, cuando vimos la suma de matrices. Cuando vimos la suma de matrices, vimos que el elemento neutro para la suma de matrices es la matriz nula. Ahora, el elemento neutro para el producto de matrices, ¿saben cuál es? Lo dijimos ayer, así que no es ninguna sorpresa. El elemento neutro para el producto de matrices, no importa si yo a la matriz A la multiplico por I, o si a I
lo multiplico por A, ¿está? Fíjense que esa matriz identidad que le pusimos énfasis en su momento en definir como una de las matrices especiales, fíjense que si yo multiplico cualquier matriz cuadrada, ¿no es cierto?, del mismo orden que la matriz identidad, ¿está? Siempre estamos hablando de que está definido el producto. Usted me dice, ajá, pero si la matriz A no se puede multiplicar por la identidad, todas estas propiedades están definidas sabiendo que se puede realizar el producto, obviamente. Entonces, sabiendo que se puede realizar el producto entre las tres matrices, obviamente que se cumplen estas propiedades. ¿Qué pasa si yo multiplico la matriz A por la identidad? Y si no, cualquier cosa, pónganse ustedes a demostrarlo. Multipliquen cualquier matriz cuadrada, por ejemplo, de orden 3, por otra matriz identidad de orden 3, y van a ver que siempre les va a seguir dando la misma matriz A. La identidad es el elemento neutro para el producto. Y acá va algo que esta cuarta propiedad es una propiedad que no se cumple. Fíjense que, vamos a hacer el final del cuentito, por favor, esto, Ulises, importante. Si yo tengo que realizar el producto entre la matriz A por la matriz B, ustedes lo pueden hacer con cualquier ejemplo, esto, y miren lo que voy a poner bien grande acá, esto no es igual a B por A. Es decir, esta es una propiedad que no se cumple. Por eso lo estamos poniendo, ¿ve? No como una propiedad, sino como una propiedad que realmente no se cumple. ¿Qué significa esto? Que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Tá? No es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Eso inclusive lo vamos a ver con algunos de los ejemplos que tenemos propuesto para comentar con ustedes. El producto de matrices no es conmutativo. Así que yo puedo aplicar propiedad asociativa, puedo hacerlo en distinto orden. Lo que no puedo hacer es cambiar de lugar las matrices. Yo no puedo poner la matriz B acá adelante de la matriz A, porque entonces van a ver que en algunos casos, no solamente que no me da igual, sino que en algunos casos ni siquiera se puede realizar el producto. Así que ojo con eso, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿le Sí. puedo hacer una pregunta? Porque ayer yo Toda. no vine. Ahí usted pone en la propiedad 4 que no se puede multiplicar como puso ahí A por B y B por A. Y arriba, en la Ajá. propiedad 3 sí. Ajá. Ahí está. Yo sabía que venía por ahí la pregunta. Está bien. Fíjense ustedes, así como el alumno Pascal dice, pero entonces, profesor, usted está diciendo una incoherencia, porque en la propiedad 3 resulta que aplicó la propiedad conmutativa. Bueno, van a ver que en general la propiedad conmutativa no es, o sea, no se cumple en el producto de matrices. El producto no es conmutativo. Hay algunas excepciones identidad. Van a ver que no es solamente la única excepción, hay otras excepciones donde multiplicar una matriz por otra y conmuto el orden, es decir, cambio el orden y me da lo mismo. Pero son casos muy aislados, muy específicos y con matrices muy específicas y muy particulares. Fíjense que acá yo no estoy haciendo un producto de cualquier matriz, sino que estamos multiplicando la matriz A por una matriz muy particular como es la identidad. En este caso particular se cumple el producto porque ¿qué? Si ustedes multiplican A por I y me da A, obviamente que si multiplico I por A me tiene que seguir dando A, pero es una situación muy particular y ya vamos a ver un par de situaciones particulares más donde el producto es conmutativo. Pero en general, ¿tá? El producto no es conmutativo, salvo raras excepciones, como en el caso de la propiedad 3. Bien, Faber. Bueno, si bien hay una serie de propiedades más, pero creo que con esta tenemos las propiedades más comunes, que es lo que podemos aplicar por ahí en el desarrollo de los ejercicios, después en la guía, cuando aparezcan algunas operaciones y uno quiere saber si las puede hacer o no, y entonces quizás les sea interesante saberlas o conocerlas a esas propiedades del producto. Bueno, gente, vamos a desarrollar un producto acá y... Tochi, ¿Sí? alguien quería hacer una pregunta, me parece. Dale. ¿Esas propiedades son exclusivas de matrices? Sí, exactamente. Son exclusivas de matrices, ¿está? Porque vamos a suponer que esa última propiedad que no se cumple, si en vez de ser matrices hubiesen sido números reales, vos fíjate que en los números reales sí se cumple. ¿Cuántas veces dijimos el orden de los factores no altera el producto? Vieron que lo usamos muchas veces cuando... Y entonces, ¿qué pasa? En los números reales
si vos multiplicás 2 por 5, es exactamente lo mismo que 5 por 2. O sea que, pues fíjate que estas son propiedades que si bien algunos otros conjuntos numéricos, algunos otros conjuntos, ¿no es cierto?, las comparten, pero otras no. Por eso, la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y a la resta, fíjate que también es válida tanto para los números reales como para otros conjuntos también. Pero, ¿cómo es? Por ejemplo, el caso de la matriz del elemento neutro, y el elemento neutro, que es la matriz identidad. Hay conjuntos que los tienen y conjuntos que no, por eso te digo, pero estas son 4 propiedades, mejor dicho, 3 propiedades, y una que no se cumple, pero que es específico para matrices. Ya vas a ver que, por ejemplo, qué sé yo, la propiedad número 1, viste que la propiedad asociativa, van a ver que cuando avancemos en vectores, hay operaciones con vectores que no se puede aplicar la propiedad asociativa. Entonces, qué sé yo, yo diría que cada conjunto, en este caso el conjunto de las matrices, tienen propiedades propias, más allá que puedan compartirse después, o que puedan ser parecidas a las de otros conjuntos. ¿Está? Bueno, vamos a hacer este producto, si les parece. Ustedes pueden ir desarrollando una forma fácil de hacerlo, es como definimos el producto, ¿se acuerdan? Ir multiplicando fila por columna, después tomo esta fila con esta otra columna, para completar, porque fíjense que estas dos matrices obviamente se pueden multiplicar. Estas matrices son 2 matrices de 2 por 2, y me va a dar como resultado otra matriz de 2 por 2. Quizás les resulte sencillo, ¿no es cierto? No sé, pregunto, fíjense, disponer, no sé Fabián si vos yo lo he trabajado así en otros cursos y por ahí les resulta más fácil, sobre todo cuando no saben dónde ubicar los elementos que Yo lo hago así multiplican. también, Tochi. Ah, perfecto. Entonces, fíjense que una forma de realizar el producto como para que nos resulte más sencillo el proceso, si no lo hacen directamente como lo definimos en los ejemplos anteriores, fíjense, yo pondría en este cuadrante de aquí abajo, ¿ven? Estas dos líneas perpendiculares me definen 4 cuadrantes, ¿no? En este cuadrante de aquí abajo yo pondría los elementos de la primera matriz. Ojo que tienen un orden también esto. Acá iría los elementos de la primera matriz. 1, 4, 0 y menos 2. Aquí ponemos los elementos de nuestra primera matriz. Y en el cuadrante opuesto, o sea, en el de aquí arriba, pondríamos los elementos de la segunda matriz a multiplicar. Menos 1, 3, 5 y menos 2. Entonces, aquí abajo nos va a quedar la matriz producto. Fíjense que acá sería, a ver, yo voy a hacer con otro colorcito. Acá lo que tendría que llenar son 4 casilleros. Este casillerito que correspondería, porque si tiene 2 por 2 nuestra matriz, voy a tener que llenar 4 lugares, de las 2 filas y de las 2 columnas. El tema es cómo lo llenamos a esos 4 lugares, ¿no es cierto?, que tengo que completar. Y fíjense, este elemento va a ser nuestra matriz producto, ¿no es cierto? Este elemento va a estar en la primera fila, primera columna. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la primera fila con la primera columna. 1 por menos 1 más 4 por 5. 1 por menos 1 me da menos 1 más 20, esto me da 19 y lo ubico en ese lugar. Fíjense, este elemento, ¿a qué pertenece? Primera fila, segunda columna. Entonces multiplico primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Y lo pongo aquí. 1 por 3, 3, más 4 por menos 2. 3 menos 8, esto me da menos 5. ¿Ven? Como para ir ubicando ya los elementos y no equivocarnos dónde van y cómo completo y cómo se completa la matriz. Sobre todo le va a resultar más práctico cuando las matrices son de una dimensión mayor. Por ahí tenemos que multiplicar una matriz de 3 por 4 por otra de 4 por 3. Entonces nos orienta y nos ubica y nos organiza un mejor dónde ubicar cada uno de los elementos de esa matriz. Fíjense, ahora tengo que completar toda la segunda fila. Entonces siempre voy a tomar la segunda fila de la primera matriz con cada columna de la segunda matriz. 0 por menos 1 más menos 2 por 5. Esto me da menos 10. Y por último, siempre la segunda fila, pero ahora con la segunda columna. Nos queda 0 y menos 2 por menos 2 nos da 4. Creo que les puede resultar simple realizar el producto de esa manera y luego acá colocamos el resultado en la forma matricial. ¿Sí? Gente, se nos está por acabar el tiempo, así que
Nos conectamos en un segundo, si les parece.